las observaciones que tenemos como en el campo y bueno, también ver qué es esto de programación creativa para ponernos como en contexto todos. Bueno, primero, ¿quién soy? Yo soy Aide y bueno, tengo formación en 2 líneas disciplinarias, una es en historia y otra es en programación, creativa para la animación y para los sistemas interactivos. Entonces, un poco, mi línea como de investigación y de creación y de producción ha estado enfocada como en vincular la producción artística o toda como esta ingeniería como de software con productos que tengan que ver con historia y específicamente, bueno, con archivo. Esos son como mis intereses como personales, como, artista y como investigadora. Pues tenemos un colectivo que se llama Hipercula, que pueden seguirlo por ahí, donde presentamos, pues estos proyectos. Actualmente estoy estudiando el doctorado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El doctorado se llama en Historia Aplicada y justamente estamos siguiendo como esta línea de investigación. Y bueno, me interesan los archivos, las pedagogías sensibles y pues las tecnologías especulativas un poco enfocadas a contar pues historias, ¿no? Em, entonces, bueno, eso hemos estado trabajando, el cruce entre arte, tecnología y pedagogías, diseño de experiencias transmedia, enseñanzas situadas y metodologías colaborativas, y sobre todo tratar como con perspectiva de género los procesos como tecnológicos. Entonces, bueno, como primer ejercicio para ustedes, quisiera proponerles, así que pues tendríamos un par de participaciones, sobre si yo les pregunto o si si yo les propongo que me describan a una persona que programe, pues me lo describan, ¿no? O sea, entonces si alguien quiere como participar. Pues, una persona que programa normalmente es una persona que es muy activa en la cuestión mental de que siempre está ideando o buscando una solución a un problema, ya sea problemas que a lo mejor para cotidianos o para muchas personas pueden ser sencillos o cosas que no tienen importancia, pero al final de cuentas son la importancia para una sociedad o para el entorno de la misma persona. Siempre están ideando soluciones o buscando diferentes formas de solucionar un mismo problema, por medio de las cosas que ellos hacen o que ellos diseñan, ya sea desde pequeñas aplicaciones o desde pequeños, incluso algunas veces puede ser videos o cosas que permitan a los usuarios, pues, llegar más fácil a un objetivo o a una solución respecto a un problema. Yo lo creo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, quisiera como todavía extender como un poquito más la pregunta y que nos mencionen a algún programador famoso que conozcan. Entonces, no sé quién le diga como a la mente. Flor de Fuego. A Flor de Fuego, qué interesante respuesta. ¿Sí ubican a Flor de Fuego? Es una programadora que generó como toda la librería para hacer visuales, interactivos y bueno, visuales en, animaciones en tiempo real, más bien en web, ¿no? Y de hecho se parece mucho al software que vamos a revisar. ¿Alguien más? Steve Jobs, ajá, muy interesante, ajá. ¿Alguien más? Bueno, un poquito esta pregunta, la refiero porque generalmente cuando hacemos esta pregunta, generalmente son respuestas de programadores hombres, ¿no? De hecho, Flor de Fuego es muy del medio, es muy del espacio, pues, de los programadores que nos dedicamos como a esto. Entonces, pues, me parece como fabuloso que por fin alguien haya dicho como una mujer, pero generalmente como que las respuestas son de hombres, ¿no? Es más, algo en una investigación que revisamos, les preguntan a las personas, más bien que lo dibujen, el ejercicio es dibujarlo, y bueno, siempre son, personas hombres, ¿no? O pues, y si nos vamos como a la literatura, pues, espectacular, pues vemos al típico programador que está en su oficina, comiendo frituras, o sea, como el que sale en Jurassic Park, ¿no? O sea, que está además es gordito y usa lentes, ¿no? Y como que tenemos como este perfil, pues siempre encaminado como a pensarlo como a lo que son hombres, ¿no? Entonces, pues esto no es como casualidad, es un proceso histórico que nos ha, pues, y que pues está
masculinizado, pues esta proyección sobre quién y cómo estamos programando, ¿no? Entonces, bueno, ya. Ay, no me equivoqué, pero aquí. Entonces, teniendo esto como en mente, vamos a hablar primero como de la parte técnica del software y ya después nos pasamos a la perspectiva propiamente de género, ¿vale? Entonces ¿por qué pensar programación en las artes digitales? Porque actualmente vivimos un desplazamiento de las artes hacia los medios interactivos y generativos, ¿no? Pues ya los videojuegos, las aplicaciones web, las aplicaciones para teléfono, pues todos tienen una parte como de programación que bueno, se ha ido todavía expandiendo más a otros medios, como son las instalaciones, el arte, el diseño, ¿no? Entonces, ya nada, o sea, todo está cambiando hacia ser como interactivo, ¿no? Hasta ya encontramos como películas en Netflix, donde uno va, pues, escogiendo como los finales o las decisiones y va cambiando como el final, ¿no? Entonces, ya todo este proceso se vuelven como interactivos, ¿no? Hay una autonomía creativa para entender el codo como un lenguaje artístico porque realmente hay un montón de espacios que han democratizado el código, entonces ya no necesitamos como software especializado o computadoras como de gran rendimiento para empezar a hacer como primeros experimentos o primeras ediciones o proyectos o en software. O sea, ya hay mucho código abierto, libre que podemos como ocupar y pues lo mismo, ¿no? Hay una democratización ya como de las herramientas, ¿no? Entonces, el software específico que les voy contar es de P5, es un software como a grandes rasgos para quien no lo conozca. Es un software Quell que está basado en una librería de JavaScript orientada a la creación artística. Especialmente sirve para hacer animaciones en tiempo real. Está inspirada en otro software que es como a su papá, que se llama Processing, y pues está enfocado a la enseñanza del pensamiento visual y bueno, el pensamiento de la lógica de programación, pero específicamente su salida pues es la visualidad y tiene un enfoque pues más inclusivo y accesible porque es abierto, o sea, cualquiera que pueda usarlo y todavía P5 más porque pues se abre en web, no hay que instalar nada, entonces si uno pone p5.javascript en su navegador web, pues ya puede entrar como a la plataforma y hay una comunidad activa que lo está pues actualizando y pues comparten también tutoriales, ejercicios, patches, entonces pues se ha abierto como esta parte como de la comunicación, ¿no? De la colectividad. Y bueno, así se ve, ¿no? O sea, creo que no tenemos internet y así cosas, y pues no hubiera estado padre verlo como el demo. De todas formas, mañana vamos a hablar de él para quien quiere ir al taller, o sea, breve paréntesis comercial. Entonces, así se ve, hay una parte donde uno escribe el código, hay una parte donde se ven las animaciones, ¿no? Bueno, esta es una imagen fija, pero bueno, en la animación se van moviendo ahí los círculos, los óvalos y así, ¿no? Entonces así se ve como el software. Y, y pues está basada en este pensamiento en esta intención ya de hacer animaciones generativas que se van creando como en tiempo real, algorítmicamente, donde ya la imagen no es física, fija. Entonces, ya no, también esta idea de que pues se va recreando en tiempo real, por lo tanto ya las imágenes no van a ser las mismas. Y bueno, es como esta, ¿no? Como en todo este espacio que se está generando en las artes digitales sobre la creación en tiempo real, ¿no? Generalmente, bueno, hasta aquí el paréntesis técnico para quienes no conocían como el software. Los invito como a jugar con él, o sea, es como ahorita hay como muchos tutoriales, es como muy intuitivo. Y bueno, ahora, ¿cómo se ha utilizado esta herramienta? O sea, digamos que históricamente, pues ha sido una herramienta que se ha construido como en comunidad y actualmente ya hay como varias universidades que lo están implementando dentro de sus programas, o sea, ya se está institucionalizando la enseñanza como de este software a nivel profesional, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, hemos tenido como la oportunidad de revisar como como programas de institucionales, como también como trabajar con este código en comunidades como más abiertas, no informales, ¿no? En esta educación informal. Entonces, pues tenemos como una perspectiva como más general de lo que está pasando como en la enseñanza de este tipo como de softwares, ¿no? Entonces, lo primero es que es una enseñanza incremental y a grandes rasgos, que lo hemos revisado como a niveles como ya pedagógicos, incremental y modular, ¿no? O sea, que se van enseñando
pues se van sumando como partes del código, digo, sí, y elementos que de la misma herramienta del lenguaje de programación para ir haciendo como cosas más complejas, ¿no? Es como empezar como con la célula y después con el átomo, célula y así hasta llegar como al organismo, ¿no? Así como dice, así se enseña como el código, como es como la forma general de enseñar, ¿no? Se enseña igual, como dices, en bloques, y se enseña de forma progresiva con estructuras básicas que, pues, en general, los que conocen un poquito de programación, se empieza de forma de variables, condiciones, bucles, funciones, objetos y algoritmos más complejos hasta ser como justamente el proyecto como más grande, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué sucede cuando te enseñan como a programar con una forma como tan técnica, ¿no? Que es como este recurso como, eh, situado, que es como el elemento común que se ve tanto en los tutoriales como de YouTube, o como cuando vas como a talleres, o como cuando vas a la escuela. O sea, ¿cuál es como el tema de enseñar programación de esta manera? Es que hay una desconexión con el contexto social y cultural, ¿no? O sea, yo pongo este ejemplo que a veces creo que para el mundo actual es como cuando a nosotros, millennials, no para los chicos, nos enseñaban o nos obligaban a estudiar inglés, que era, pues, era la herramienta que te iba a abrir como puertas para el futuro, ¿no? Creo que en ese mismo contexto está hoy mismo la programación, de que todo el mundo debería como más aprender a programar para tener como más oportunidades como en la vida, ¿no? Entonces, es esta como iniciativa de generar como desde obligarte o de forzarte como a aprender para estar como en el mood actual de lo que uno debe aprender, pues te descontextualiza de muchas cosas, ¿no? Por lo menos en mi generación hay como varios traumas con el tema del inglés, ¿no? Entonces pues eso, ¿no? Entonces, es como empezar a plantearnos la programación en contextos como situados y en generaciones, situadas, en perspectivas como más locales, ¿no? Entonces, eso es como un primer reto que tenemos. Después, hay una tendencia a un fomento instrumental de la tecnología, ¿no? O sea, este hecho de estar como en un contexto de productividad, de aquí, pues, justamente, ¿no? Para generar aplicaciones y así, pero como en este mood o en esta lógica capitalista de producir para empresas, ¿no? Y aquí es donde un poco entra también la intención de usar como esta misma herramienta, que es el código, para generar nuevos proyectos comerciales o de productividad como para las empresas, sino que tengan esta salida creativa, esta salida social, esta salida cultural, ¿no? Entonces es como un poquito también como el objetivo de pensar como el código en otros espacios artísticos o de experimentación. Después también hay una serie como de desmotivación y abandono, porque aprender código es como aprender otro idioma, ¿no? Si no estás como familiarizada, llega un momento que, pues, no te sientes cómodo con el código, ¿no? Y, pues, hay como ciertas como frustraciones y hay, pues, dificultad para adaptarse también como a contextos educativos diferentes o locales en el tema, pues, que para poder más se necesita computadoras, depende como también del software. Ya se te necesitan como computadoras con ciertos rasgos técnicos, entonces hay como esta dificultad. Después hay esta falta de espacio para la experimentación, la estética y la subjetividad. Y eso es un poquito como también la idea del código como creativo, para salir como de estos espacios comunes y generar como otros espacios en donde se detonen como otro tipo de diálogos, que no solamente sean como este proyecto como de productividad, ¿no? Que se aprende a programar para que tengas oportunidades en la vida, como un poquito el caso del inglés, ¿no? Y sobre todo también he notado como la poca preparación docente en enfoques de pedagogías o críticos para enseñar código. Y aquí me gusta mucho una idea porque, bueno, allá en Ciudad de México, ignoro como el panorama de aquí local, hay como se multiplicaron en los últimos años las escuelas que donde puedes llevar a dar, a que tus hijos aprendan programación, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez yo fui a pedir trabajo y me parece como muy esclarecedor como este ejemplo. Y, yo les dije así como: "Ay, sé programar y bla, bla, y bla, bla", y me dijeron la respuesta fue: "Pues no te vamos a aceptar", porque generalmente como que aceptamos más a pedagogos o a personas que tengan una formación en enseñanza a niños
porque es más fácil enseñarle a una persona que sabe enseñar las partes técnicas de la programación que a un ingeniero a enseñar a enseñar. Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia y pues a mí me voló, porque entonces fue como se está enseñando como el código. A mí en lo personal solo me han dado clase ingenieros. Entonces sí se siente como una situación como un discurso como muy marcado y muy generalizado en cómo se enseña como la programación, ¿no? Y bueno, esto también hace una reproducción de desigualdades y sesgos en cómo se enseña como la programación, ¿no? Y esto tiene que ver con una serie de factores como históricos de la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la programación. Y eso tiene que ver en cómo socializamos con la tecnología, ¿no? Em, está muy marcado que los niños pueden destruir y abrir aparatos cuando son niños, mientras las niñas no lo hacen, ¿no? O sea, entonces desde pequeños se le está dando como este rasgo ingenieril a los niños donde pueden desarmar, deconstruir y pues tomar como decisiones, digamos, en cierto sentido como más creativas, ¿no? Y bueno, a nivel como histórico de la historia de la ciencia, pues hay una apropiación de narrativas masculinas cuando se cuenta la historia de la programación, ¿no? Maverick, si ubiquen a Ada Lovelace, que es la primera programadora y o sea, es una de las primeras y de las más importantes que empezaron a programar. Y pues no sé, es él creo que es la única que reconoce como en dentro como de esta historia como a nivel como más popular, ¿no? Que tiene como más amplio, este, em, que está como dentro de este imaginario de estas narrativas, ¿no? Generalmente tenemos como justo, ¿no? Los programadores como más importantes y sobre todo como este nivel como comercial, ¿no? O sea, quién programó Facebook o sabrá, así cosas como de ese estilo. Entonces, hay también una publicidad y una cultura pop que promueve como la figura de genio programador, pero siempre en este tono masculino, ¿no? Hay un lenguaje muy técnico en la enseñanza de la programación, donde primero así te enseñan a lo que comentamos, ¿no? Variables, objetos, y tienes que aprender eso como si fuera como matemático, como si fueran fórmulas, ¿no? Hay una distribución de desigualdad de roles en el aula y también en la industria, donde las personas que toman como las decisiones de qué y cómo se programa son hombres, ¿no? Entonces, ahí se ve como el sesgo que se reproduce en lo que se programa, ¿no? Y hay una ausencia de modelos diversos, que falta de referentes femeninos, lo que comentabas como de Ada Lovelace, o sea, no hay como estos referentes de mujeres, y hay una desvalorización de habilidades sociales y creativas específicamente en la programación, donde le dan más valor a la técnica que a toda la conceptualización, toda la narración que pueda haber detrás del diseño de algo que lleva como código y programación, ¿no? Y sobre todo yo resalto como esta idea, ¿no? La idea de competitividad. Ay, me pasé. Este, porque ese es algo muy de la masculinización de la tecnología, ¿no? Si vamos como los videojuegos, por poner como un ejemplo, pues son más jugados por hombres y siempre como que está marcado por este rasgo de competitividad. Y la competitividad también se traduce en velocidad, ¿no? De quién hace las cosas más rápido. Entonces, eso nos sitúa en un nivel como de desventaja, digamos, de género, en la medida que las mujeres no estamos socializadas para competir, ¿no? Entonces, pues se vuelve un tema importante a la hora de dar clases, porque en nuestra experiencia, cuando tenemos grupos mixtos, de repente los hombres elevan demasiado la conversación de las preguntas, de lo que quieren saber, y entonces las mujeres se calla. Entonces, al momento como que es en ese momento hay como silencio, ya no tienen duda, ya no comentan, ¿no? O sea, y eso porque un poco hemos trabajado con grupos mixtos, pero también con grupos de solo mujeres, donde la dinámica es muy distinta. Entonces, aquí se ve un poco mal al parecer. Pero bueno, nosotros estamos proponiendo un nuevo enfoque con perspectiva del género, donde le estamos dando prioridad a no me equivoco, a 4 ejes, que una es la familiarización, antes de lo técnico. Y entendemos como la familiarización
como cuando aprendemos un idioma, pero ya no desde esta parte técnica, sino estar viviendo como el idioma que le llaman como coloquialmente desde otros espacios, ¿no? Entonces es pensar el lenguaje de programación como desde un enfoque epistemológico, donde podamos primero decir en palabras, en nuestro lenguaje, qué queremos decirle a la computadora que haga y entender por qué queremos decir algo o queremos hacer algo a través de la computadora. Y yo también siempre digo, ¿no? O sea, las computadoras son tontitas en general, aunque parezcan muy listas, porque si uno no les dice las cosas específicamente como son, las cosas no suceden, ¿no? Entonces, empezar a pensar en nuestro propio lenguaje, qué queremos decir a la computadora, nos va a ayudar a tener un vínculo atravesado primeramente por la emocionalidad, ¿no? Y porque nosotros somos como, estamos apostando por pedagogías que atraviesen primero las emocionalidades de las personas antes que lo técnico. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Em, entonces, un poco ser parte del proceso, bueno, y pasamos como al punto 2 que es un lenguaje sensible y afectivo. Nosotros hemos, empezado ya los talleres desde primero socializar como la experiencia con la programación. Nos han dado como caso de que, ya llevamos estudiando como varios, talleres, varios cursos y nomás no avanzamos, ¿no? Entonces, es primero como esa socialización de qué ha pasado como en sus talleres anteriores, que no se sienten, las personas seguras para programar y específicamente, pues, las mujeres, ¿no? O sea, cuál ha sido como los temas que les causa como, controversia o se les dificulta para empezar como desde ese eje a trabajar, ¿no? Sobre todo hemos implementado en grupos que son, exclusivamente como de mujeres, para conocer como el panorama o la situación principal de ¿no? Después, es que no todo lo veo. Es que ¿puedo hacer un poquito más lenta? O no sé, sí, sí. No, más bien, ¿no se puede hacer más grande? ¿Se puede con zoom? Es que no veo nada. Ahí va Mariles. Okey. Así sí se puede. También para que los vean. Ajá. Entonces, es un poco la comparación gracias. Un poco comparación con el uso como de metáforas, del lenguaje que no sea como común, ¿no? Pensar el lenguaje desde otros espacios. Y de esto ya pasamos como a este tercer punto, que es la parte narrativa, ¿no? Preguntarnos después de qué queremos hacer, también saber qué queremos contar. Y creo que con esto es una visión como crítica sobre el uso de las tecnologías, para que no sea solamente este enfoque útil de la tecnología, sino que nosotros nos podamos apropiar de un espacio en el que queremos contar algo. Y entonces la tecnología empieza a tener un sentido para nosotros mismos y no un sentido cultural o ya acomodado que está atravesado por el uso como de la programación, ¿no? Y el último, que es marcarlo por la interdisciplinariedad, que bueno, a mí en especial la encontré en mi caso, porque pues cada proyecto interdisciplinario pues es desde el enfoque de la persona que lo quiera como trabajar, pero por poner un ejemplo, cuando a mí me atravesó como la historia, o sea, yo encontré como un montón de sentido en usar la tecnología para contar algo que me estaba atravesando personalmente, ¿no? Y de esta manera la programación se vuelve la herramienta y no el fin en sí mismo, ¿no? No es la necesidad de utilizarlo per se para utilizarlo, sino para poder contar como algo, ¿no? Y creo que es un enfoque como desde las artes, como cuando uno aprende pintura, ¿no? O sea, no, la pintura es la herramienta, ¿no? No es como el fin en sí mismo. Y creo que eso es un poquito que todavía no está atravesando como la programación creativa, ¿no? Que no se ve como el fin en sí mismo, saber programar, ¿no? Entonces, por eso estamos apostando por un enfoque distinto para enseñar como las artes, digitales a través como de la programación. Y bueno, este es un ejemplito de integración, o sea, de que hablamos de la integración de saberes previos, narrativas personales y trabajo colectivo. Y y allí, como caso, tuvimos la oportunidad bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un colectivo en Ciudad de México que se llama Hello World, donde hay como una residencia de mujeres en la tecnología. Entonces, pues, ese es la producción como una pieza a lo largo como del ciclo. Y aparte hay,
o sea, parte de un taller, ¿no? De código creativo y fue como, es como un ciclo, es como para puras mujeres, fue el fueron puras, usuarias, mujeres. Entonces, fue muy interesante trabajar en ese taller, porque nos dimos como la oportunidad de trabajarlo, atravesar como toda enseñanza del código por, pedagogías como más sensibles y pensar como qué es la tecnología. Y bueno, aquí ahí no se ve bien, pero bueno, es un fragmento como de Virginia Woolf, atravesado como, cuando como lo hace como de la tecnología en su libro de Orlando. Entonces, es muy interesante encontrar desde otros enfoques, desde la literatura, desde otras disciplinas, o estos detonantes para hablar sobre programación e ir convirtiendo como el código y la tecnología en general en algo que nos atraviese, pues, emocional, socialmente y, pues, y culturalmente, para cambiar como este enfoque, utilitario. Y por eso, pues, utilizamos como estos conceptos clave, ¿no? Atravesar como por las epistemologías, o sea, cuando nosotros, queremos como conocer y atravesamos y generamos con un montón de preguntas colectivas, entonces empieza a cambiar como las epistemologías tradicionales alrededor del código, para tener como este espacio de soberanía tecnológica, ¿no? Que podamos crear a través de ello, contar a través de ello y, tener estos usos creativos para, pues, generar como artes, ¿no? Y tener un pensamiento computacional crítico. Esto también, creo que todo este panorama histórico también nos ayuda como mujeres a, pues, no sentir frustración de no tener como los mismos niveles o la misma especialización o profesionalización que tiene un hombre, ¿no? En datos como históricos, es importante reconocer que las mujeres tenemos mucho menos tiempo para estudiar, ¿no? Y la programación es un espacio, que demanda mucho tiempo para aprenderlo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿no? O sea, hay que aprender a programar para resolver lo que tengamos que resolver en el momento que lo tengamos que resolver, no aprender a programar, ¿no? O sea, es una visión como más, situada de de lo que queremos hacer, pero para eso tenemos que tener como una visión más clara de lo que queremos, pues, de lo que queremos hacer y lo que queremos contar, ¿no? Para no aprender como a programar todo en la vida, sino y sí de cosas como específicas. Y usar como el código como dispositivo estético y político, y no solo en un espacio de productividad. Y pues eso nos ayuda a entender como más estos retos y aprendizajes donde hay brechas tecnológicas y también emocionales. Hay una curva de frustración muy alta a mujeres que están aprendiendo a programar. Hay mucha deserción, entonces estamos intentando hacer como una propuesta que atraviese, pues, las emociones y lidie un poco con estos espacios, em, generar como estos espacios seguros donde, como pedagogos, pues, tenemos pues sí, la responsabilidad de nivelar los grupos, y generalmente los grupos de programación creativa son muy, desiguales. Hay personas que saben mucho, hay personas que no saben nada. Entonces, como docentes hay una responsabilidad de mediar entre estos 2 perfiles. Y el valor de la lentitud y el error, la experimentación, ¿no? O sea, sentirnos y empezar a hablar como más de los procesos que de los resultados como finales, ¿no? A nosotros nos ha importado, trabajar justamente con los procesos, más que con los resultados, porque, un poco atravesado por estas narrativas masculinizantes, hay que ir rápido a cosas como grandes y sin errores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, me gusta como mucho este ejemplo. Tenemos una pieza que hicimos entre mis amigas y yo, o sea, somos 4 mujeres esa pieza, o 5. Y bueno, la pieza consistía en una zonificación de datos en tiempo real. Entonces, era un Arduino conectado a plantas, y si tú tocabas las plantas, pues, zonificaba el dato y, pues, ya, ¿no? Ya escuchabas musiquita, ¿no? Entonces, cada planta te hacía como ruidos diferentes, ¿no? Entonces, ya hicimos como algunas puestas en escena, algunos performance, activaciones, etcétera, etcétera. El tema es que durante el proceso, los procesos de montaje, había muchos errores, ¿no? O sea, no era un sistema estable, era nuestro primer sistema que hicimos solitas, así, y no era estable. Entonces, si cambiaba la humedad, o sea, llegaban cosas como bien esotéricas, donde si había más gente, cambiaba el dato. Entonces, se me descalibraban y ya la estábamos presentando aquí, y ya había una plata que sonaba eternamente.
pues nada, ¿no? Al principio, o sea, la primera presentación fue súper frustrante, ¿no? Fue como estaba mal hecho el sistema, no lo hicimos bien, etcétera, etcétera. Después empezamos a pensar justamente, ¿no? O sea, estábamos trabajando con el dato forzado o con el dato como en tiempo real, ¿no? Entonces, trabajamos con ese error que yo le llamo como ese, dicen, ¿no? Feliz descubrimiento, ¿no? De empezar a relacionarlos con los sistemas y con la programación de formas como distintas. Nuestro objetivo ya no era, generar, un espacio estable, sino narrar con lo que estábamos, teniendo, ¿no? Entonces, fue un experimento como muy interesante y crea como otros ecosistemas y otras preguntas alrededor como de la programación. Y pues ya, para cerrar, es, pensar, o sea, proponemos como pensar la programación como una herramienta afectiva, también política, además como de creativa. Con perspectiva de género para imaginar otros usos del código donde, se esté validando como el error, la lentitud y las preguntas, afectivas. Y las artes digitales como un terreno para pedagogías que transforman los espacios, sobre todo locales, ¿no? Y creemos que la programación tiene que ser un aprendizaje situado, considerando, pues, los requerimientos o las necesidades como de cada comunidad, ¿no? Y, pues, eso sería todo hasta aquí.